Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, damos inicio a este nuevo punto de partida, a esta cuarta convocatoria del Club de Lectura de Midori. El libro que vamos a presentarles en esta convocatoria, que ya les Muy bien. presentamos, pero ahora formalmente se los presentamos, es El Pabellón de Oro, ¿sí? De Yukio Mishima. Acá pueden ver las dos versiones que tenemos, la versión que tiene Guido, la versión especial impresa por Imprenta Kokoro, que la pueden conseguir mandándole un mensaje a las redes sociales de Imprenta Kokoro. Y en mis manos está la versión como oficial, que sería la de Alianza Editorial, ¿sí? Traducida por Carlos Rubio. Es un libro ligeramente, sí, es un libro, creo que sí, tiene 300 páginas, o sea, se lee, es más largo que los otros libros que hemos leído, por eso les damos más tiempo para la lectura, ¿no? La novela tiene 10 capítulos. Igual es una novela que se deja leer, ¿no? Es como muy atrapante la forma en la que está escrita, así que a pesar de que es un poquito más larga, es bastante llevadera. Cuando el libro fue escrito en 1956, nos costó mucho encarar este autor, entonces decidimos acudir a las fuentes, ¿sí? Hay mucha información en internet, entonces mientras uno iba buscando no sabíamos si lo que buscábamos era verídico o no, entonces eso costó, al menos a mí lo personal me costó. Entonces Sí, Guido propuso justamente la de leer la biografía. Entonces hicimos eso. Leímos la biografía, la adaptamos hasta la escritura de este libro, ¿sí? Entonces yo les voy a ir comentando un poquito de su vida, de la vida de Yukio Mishima para contextualizar, porque si no se hace muy difícil poder entender o poder sacarle el jugo a este libro, mejor dicho, ¿no? Hasta 1956, ¿sí? Desde sus inicios hasta esa edad, ya que es lo que a nosotros nos importa para poder desarrollar este, esta obra, ¿no? Y sí, también, ¿por qué no hablar de su trágico final, por así decirlo, de su vida, sí, ¿no? sí, Como, sí. Es cierto igual que su vida es muy particular, ¿no? Tiene como muchísimas escenas, muchísimas situaciones especiales, muy delicadas algunas, por eso también pasaba esto de que era difícil hablar de Mishima, porque es como que no se puede tocar ninguna de las cosas así nomás, porque muchas son polémicas, ¿no? Así que vamos a tratar de... bueno, Maxi que se leyó la biografía, ¿no? Y estuvo traduciendo, porque de hecho la biografía está en inglés. No sé si tiene versión en español. ¿Tiene publicación en español? no he No, conseguido, yo estaba buscando, le quería claro, leer y no conseguí, entonces, bueno, en claro. inglés nomás. Así que fue sacando algunos ítems interesantes de esa biografía de algunos años, así que ahora los vamos a compartir con ustedes. En principio igual queremos contarle también un poquito, bueno, esta sería la etapa japonesa del libro, se llama Kinkakuji, que es el nombre del templo del pabellón de oro en, como se le llama en Japón, ¿no? Bueno, acá está presentada la traducción de Carlos Rubio, pero quizás no todos están leyendo esa, aunque es como la que sugerimos. La editorial Ah, Alianza sería esa, ¿no? claro, es la que está Sí, disponible a la venta, por así decir, claro, y es como la reciente, ¿no? sí, 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 Ustedes tienen disponible también una versión más vieja de Six Barrial, que bueno, que sí, lamentablemente ya no está disponible, o sea, está fuera de circulación, ¿no? sí. Bueno, el pabellón de oro es, esta imagen que tenemos en pantalla nos muestra cómo es el templo del pabellón de oro, que en realidad es un templo que es bastante más grande, ¿no? Pero la parte importante o más importante del templo es esta torre que está ahí frente a un lago, a la cual se le llama el pabellón de oro. Está bueno esto de leer la novela también con esta imagen visual, ¿no? Porque si no, en la novela el pabellón de oro tiene un rol súper importante. La obra es como una especie de, ¿cómo decirlo?, tratados de filosofía de la belleza en muchas Ujú, ocasiones, ujú. y están relacionadas a la forma que tiene este pabellón, ¿no? A la belleza que tiene este pabellón. Está bueno al menos tener en mente un poquito cómo es, ¿no? Si no lo conocían, capaz que ya lo conocían, igual porque es uno de los templos más famosos de Kioto, que está al norte de Kioto. eh, es obviamente uno de los templos que más se recomienda visitar, un punto turístico muy importante de esa ciudad. Y además tiene una historia un poco trágica, pero que no vamos a develar. No, sí, bueno, no Sí, importa, sí, ¿no? Para que le genere porque no viene al caso, sí. más, Sí, sí, sí. más ganas de por qué pasó. Pero sí, Claro, sí. sí, sí, sí. Lo interesante es que este templo no tiene, este pabellón tiene tres pisos y el segundo y el tercer piso están cubiertos por láminas de oro. Entonces eso es lo que hace, lo que le da el nombre de pabellón de oro
al templo, ¿no? Y ahí tenemos una foto de cómo se ve en invierno. Dicen que es uno de los momentos más lindos cuando está todo nevado, porque el blanco es como que realza el dorado de las paredes de oro. Bueno, fue construido originalmente en 1397 como villa de descanso del shogun Ashikaga Yoshimitsu, y tras su muerte el hijo lo transformó en un templo zen de la secta Rinzai, ¿no? Ahí hay como un acercamiento, ¿no?, de estas dos plantas superiores en donde están rodeadas de láminas de oro, y ahí hay una descripción también en la pantalla, porque al parecer el templo se destaca porque cada uno de los pisos tiene una arquitectura un poco diferente. El primer piso dice que evoca la clásica decoración japonesa modulada, porque es una habitación grande rodeada por una baranda. El segundo es de estilo samurai, un recinto cerrado y con una baranda alrededor. Y el tercero, con ventanas, es de estilo templo zen. Si quieren, bueno, después pueden investigar un poquito más sobre estos estilos. Pero bueno, la torre se caracteriza por esto, ¿no? Es como una torre muy especial. Ahí además tiene finalmente en la punta, ¿no?, un fénix de oro, un fénix chino. Y forma parte de los monumentos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a dejarles en la página web de Midori, en la sección del Club de Lectura, específicamente en la sección del Pabellón de Oro, links con videos para recorrer el templo. Si quieren verlos, estaría bueno, capaz antes de la lectura está bueno, o mientras leen también está interesante. Hay videos de recorridos en 4K por todo el templo. Bueno, vamos a intentar describir, vamos a hablar un poquito de Mishima. Es muy difícil hablar de este autor, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Como les habíamos dicho antes, nos hemos remitido a las fuentes, entonces como base, la base de lo que estamos hablando es su biografía, ¿sí? Bueno, Mishima fue un novelista, ensayista, poeta, dramaturgo y guionista y crítico literario nacido en Tokio en 1925. Esto es muy curioso, él ha manifestado distintas ramas de la literatura, entonces tiene como ese talento, por así decir, ¿no? La obra central de Mishima es la belleza, ¿sí? El deseo, y la cuestión también de cómo está la belleza, el deseo y las miserias humanas en la posguerra. Él es un autor de posguerra, ¿sí? O sea, Segunda Guerra Mundial y los años subsiguientes, ¿no? Entonces él fue criado en esa época, entonces también repercutió en su forma de escribir. Muchos de sus textos son crudos, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué Mishima leamos, nos vamos a encontrar con distintas formas de su escritura. Nosotros estamos tomando, obviamente, un Mishima de su máximo esplendor, un Mishima en la cima de las ventas, de la época, ¿no? Y de la fama que tuvo, ¿no? Estamos tomando como lo más importante de su carrera, que es el Pabellón de Oro. Pero hay otras obras significativas, por ejemplo, Nieve de Primavera, que se lanzó en el mismo año de este libro, del Pabellón de Oro, y una de sus obras más famosas, Confesiones de una Máscara, que es de corte autobiográfico. Lo que estoy haciendo son pinceladas, ustedes pueden después agarrar y leer la biografía si tienen ganas, si tienen manija, y le vamos a compartir justamente el PDF de la biografía por si quieren ampliar. Igual esto va a estar disponible, la traducción en castellano, el resumen de la traducción en castellano va a estar disponible en la página de el club por si quieren leerlo, ¿no?, en profundidad, ¿no? Vamos a empezar con los primeros años, ¿sí? Él nace el 14 de enero de 1925. Su nombre de pila, su nombre verdadero es Kimitake Hiraoka. Y él forma parte de una familia, por así decir, de descendencia samurái, aunque no es directa, ¿sí? Él tiene, tiene como lazos por parte de su abuela, ¿sí? A los 15 días de haber nacido, él pasa a ser criado por su abuela paterna, Natsu Hiraoka, ¿sí? La crianza con su abuela tuvo grandes beneficios y también grandes dificultades. Era una mujer con varias dolencias, por así decirlo, ¿no? Con muchas dificultades en su comportamiento y también de salud. Tenía una salud muy deteriorada. Esta mujer era una mujer formada, sí, formada en francés y alemán, podía leer con fluidez estas dos lenguas, y era una aficionada al teatro kabuki. Acá tenemos unas imágenes, ¿sí?, con su madre, ¿sí?, con su madre Shizue, y también a los 4 años. Vamos a saltar a otra época. En 1931 empieza la escuela primaria en una escuela de origen aristocrático. ¿Qué significa esto?
Es una escuela en donde forman a futuros burócratas de la sociedad japonesa o familiares que dependen de la corte imperial. Esta escuela empezó a abrirse también a ciudadanos japoneses de origen de buen pasar. Entonces esta familia pudo entrar a esa escuela, ¿no? Kimitake, ¿no? Mishima, nombre de pila, Kimitake, ¿no? Pudo entrar, a todas las escuelas tenían un examen de ingreso y pudo entrar sin problema, ya que leía y escribía poemas de los 5 años, ¿no? Debido a que su abuela lo formó desde una temprana edad. Antes de entrar a la escuela y durante su primer grado, él se enferma de una infección pulmonar, ¿sí? Esto impacta mucho en los primeros años de educación obligatoria de él, ya que él quedó excluido de las clases de educación física y también de actividades extracurriculares, viajes de estudio, excursiones, y él solía escribir sobre ese pesar, de no poder formar parte de esas actividades, ¿sí? Él estaba totalmente aislado de esas actividades, ¿no? Él vivía sobreprotegido, ¿no? O sea, su abuela lo sobreprotegía, ¿no? Entonces él se sentía solo, pasaba sus días dentro de su casa y jugaba con sus primas leyendo cuentos, ¿no? Entonces su primera infancia, fue básicamente así, muy tranquila, encerrado, ¿no? Limitando sus actividades debido a esa primera enfermedad que tuvo, ¿no? Esa infección pulmonar en sus primeros años. Vamos a pasar a 1937. Antes de entrar al 7º grado, él deja de vivir con su abuela. O sea, pensemos que a los 15 días que él nació, hasta el 7º grado, él vivía con su abuela, exclusivamente. Él empieza a vivir con sus padres antes de entrar al 7º grado, ¿sí? Y empieza como a leer a distintos autores. Lee a Oscar Wilde, a Rainer Maria Rilke, a Junichiro Tanizaki y a otros autores clásicos, ¿sí? Él se expone de literatura de distintos lugares, ¿no? Esta ficción a la lectura provocaría ira al padre, ¿no? El padre no estaba de acuerdo con que él leyera literatura, ¿no? En la biografía iba contando el autor del libro que el padre, cuando lo veía a Kimitake leer obras literarias, le arrancaba los libros y se los rompía. O sea, a ese nivel de ira, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba que literatura eran mentiras, estaba llena de corrupción y que era afeminada, leer literatura era algo de chica, ¿no? Y que él no iba a tolerar esa actitud. Algo interesante para rescatar, algo bueno para rescatar frente a la crianza de su abuela, es justamente que él se convirtió en un aficionado al teatro kabuki. El teatro kabuki es un tipo de teatro japonés, ¿no? La abuela iba regularmente al teatro y lo lleva a él, ¿no? Y por primera vez él quedó fascinado con una de las obras inspiradas en la leyenda de los 47 Ronin, ¿no? Es un clásico dentro del teatro kabuki porque justamente se encarga de hablar de la lealtad feudal, ¿no? de ese periodo histórico japonés. Fue tanto el asombro que tuvo Mishima Kimitake, ¿no? con el teatro kabuki, que él, cuando salió del teatro, empezaba a memorizar los versos teatrales, los anotaba en su cuaderno, y se imitaba la interpretación de los actores, ¿no? Como que se reapasionó desde una muy temprana edad del teatro. De ahí nace, por así decirlo, Mishima dramaturgo, ¿no? Un dramaturgo, una persona que escribe guiones, que escribe obras teatrales. Y por el resto de su vida, ¿sí? Mitake fue al teatro kabuki al menos una vez al mes y escribió 8 obras teatrales en el estilo kabuki, ¿no? Siendo la última de las 8 obras, la última obra, la dirigió él mismo. Los actores kabuki creen que Mishima es el único dramaturgo contemporáneo de ocuparse del gran kabuki en cuanto a sus costumbres y lenguaje de una manera auténtica. O sea, Mishima ha leído tan bien al género kabuki que ha podido respetar las costumbres de ese teatro, ¿no? Y todas sus obras son fieles a este gran kabuki que hablan los actores. Claro. Entonces es como que es un actor muy importante en el género. En este mismo año, en 1937, cuando está en 7º grado, se une al club de literatura de la escuela, ¿no? Se une a este club y a finales del año publica su primer escrito, que se llama 6 poemas en otoño. Ahí podemos ver desde una temprana edad que él sigue estando expuesto a la literatura
o sea, escondiéndoselo del padre. Tenemos que aclarar que su madre es la que apoya su labor literaria, la madre lo deja escribir en secreto, la madre le lee sus obras y le da una devolución, o sea, hay un apoyo por parte de su madre y lo mantienen como en paralelo, ¿no? Escondidas del padre. 1941, mientras él sigue en la escuela, a los 15 años, se convierte en el miembro más joven de la Junta Editorial del Club de Literatura, o sea, como que va subiendo escalones, ¿no? Y se convierte en la figura central de la institución, o sea, todos conocían a Mishima en cuanto a que escribía muy bien, ¿no? Y después pasa a ser editor de la revista del club. Un profesor de la escuela, Fumio Shimizu, lo invita a publicar en una revista literaria. Eso fue, se lo impactó a Kimitake, le impactó demasiado porque tan joven que pasar de ser una revista de una escuela a pasar una revista literaria es como un montón, ¿no? Y en ese año él elige el seudónimo de Yukio Mishi. Vamos a 1944. Él ingresa a la universidad a estudiar Derecho por obligación de su padre. Era tradición en la familia Hiraoka estudiar Derecho. El padre pensaba que estudiar Derecho te da una estructura, y no cualquier derecho, un derecho alemán. Que su padre lo había estudiado y otros antepasados también lo habían estudiado, ¿no? Obviamente que él quería estudiar literatura, pero bueno, eso no fue un impedimento de seguir con sus obras, ¿no? Él en paralelo seguía escribiendo y seguía formándose. 1945, Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico. A él lo llaman, él recibe un telegrama, no recuerdo, un telegrama, una notificación, ¿sí? En donde tiene que prestar servicio militar. Él estaba muy entusiasmado para hacerlo, ¿sí? Pero se enferma, ¿no? Entonces queda incapacitado para participar. El médico militar le diagnostica tuberculosis, pero luego de un examen exhaustivo, o sea, él después va y lo hacen ver, otro médico lo revisa, él padecía de bronquitis en realidad. Fue como un golpe muy fuerte de él no poder participar, ¿no? En las tropas. Sí. Menos mal porque nos quedábamos sin Mishima. Nos quedamos sin Mishima, ¿no? Realmente, no, increíble. En ese mismo año le pasó algo muy delicado, muere su hermana, del cual él había tenido, se llevaban muy bien, ¿no? Se llevaban muy bien, y además también, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y todos los sucesos de la posguerra, ¿no? Contribuyeron a esta oscuridad mórbida, ¿no? Que estaba reflejado en sus escritos, como que se profundiza esta cuestión macabra, oscura, ¿no? de su escritura. En 1946, él se convierte en discípulo del escritor Yasunari Kawabata, ¿sí? Un premio Nobel de literatura. Entonces, como que tiene un soporte de gran tamaño, básicamente, ¿no? O sea, sus obras son leídas y, por así decir, de manera indirecta, dirigidas por este gran autor. En 1947, él se recibe de abogado. Concursa y entra al cargo de burócrata en el Ministerio de Finanzas. Ya tenía toda una carrera preparada por su padre, por así decir, ¿no? Él ejerce ese cargo por 9 meses, y en esos 9 meses lleva una doble vida. Él, mientras va trabajando como burócrata, como empleado público, en paralelo, todas las noches, él seguía escribiendo novelas y cuentos y obras de teatro. Sí, él era altamente activo, era una persona muy activa en cuanto a la producción, no ha escrito muchísimo. Luego de años, ¿no? Pasa el tiempo, pasan estos 9 meses, ¿no? Y el padre como que, en realidad Mishima le dice que no quiere seguir más con ese trabajo de burócrata, porque él siente que ya cumplió con las obligaciones de su padre. Él se recibió, él ya estuvo trabajando, ¿no? Pero a su vez su talento y ya su trabajo era el escribir, y le iba muy bien. Entonces su padre, ya resignado, le dice que renuncie al trabajo y que sea un novelista, pero que se tenía que asegurar de ser el mejor del país. Como que le metía esa presión, ¿no? Y de ahí nace esta novela autobiográfica, ¿no? Cuando él le pasa toda esta cuestión de que deja el trabajo impuesto por el padre, y todo esto se cristaliza, por así decir, en la novela autobiográfica Confesión de una máscara, ¿no? Que él considera que es una terapia para él, un intento de catarsis para él. Vamos a 1948. Mishima era contemporáneo de otro escritor muy famoso que era Osamu Dazai. Dazai se suicida
¿no? Y esto impacta en la escritura. La idea del suicidio impacta, por así decir, en la escritura de él, ¿no? Tuvo una oportunidad, se conocieron personalmente una sola vez, y después de enterarse de que el escritor se fallece, se suicida, a él impacta de sobremanera, ¿no? Y eso también se ve influenciado en sus escritos. En 1929, Confesiones de una máscara se convierte en un éxito rotundo con más de 20.000 copias vendidas en Japón, ¿no? Como que una de sus primeras novelas, y fue un éxito. Vamos a seguir adelantando. En 1954, él seguía, ¿sí? Seguía siendo muy famoso, se estaba encaminando a convertirse en una celebridad, no solo por su talento para escribir, sino también por su estilo de vida, ¿sí? Porque justamente él en su momento pudo viajó a distintos países, especialmente en Grecia, donde él tuvo distintas revelaciones, y eso se estuvo manifestando en sus escrituras, ¿no? Hay un libro que se llama El sonido de las olas, ¿no? En donde se les dice que es la fiebre griega en su vida. ¿Por qué? Porque justamente hay muchas influencias de la belleza europea, de la belleza griega, está plasmada en ese libro. Y justamente El sonido de las olas provocó un cambio en él, ¿no? Y ese cambio se tradujo cuando él fue a los museos, vio las obras de arte, la cuestión del culto al cuerpo, ¿no? Se convirtió en una influencia en su vida, y desde ahí empezó a levantar pesas, ¿no? Fue una actividad principal que hizo por el resto de su vida, ¿no? Ese culto al cuerpo, ¿no? En donde el biógrafo habla de esta fiebre griega, empezó a través de esta novela, y también ejercitó su cuerpo. Y en 1957, a los 31 años, Mishima llega a la cima del éxito. O sea, ya es un autor muy famoso. Y en ese año, simultáneamente, lanza El Pabellón de Oro, libro que nos compete, y Nieve de Primavera. Que Nieve de Primavera forma parte de una tetralogía de otras novelas, ¿no? de él, que va lanzando en próximos años, ¿no? Obviamente que ambos títulos gozan de altos índices de venta. Y hasta acá dejamos la biografía. La biografía sigue, o sea, tenemos un montón para hablar, pero cortamos hasta acá porque nos parece relevante para contextualizar su obra, y también para que ustedes, si tienen más ganas de seguir leyendo para ver qué pasa. Y bueno, podemos también, vamos a cerrar, por así decir, con la última etapa de su vida, que es la más trágica, y donde causa tanto revuelo y tanta tensión, por así decir, ¿no? En 1968, él funda lo que es la Sociedad del Escudo. Justamente es una organización de jóvenes que predicaba el surgimiento de los ideales heroicos del Bushido. El Bushido es el camino del guerrero, el camino de la influencia del samurái. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crean esta organización? Porque él consideraba que había una debilidad de las instituciones imperiales y del ejército. O sea, él consideraba que Japón iba a ser invadido por lo internacional. Entonces, frente a esa crisis, él quería como conservar los valores japoneses. ¿Y para qué no? ¿Y cómo que no lo iba a hacer? Ya que en la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor y la ocupación estadounidense en Japón generaba esa crisis también, ¿no? ¿Qué iba a pasar con Japón? ¿No? ¿Qué iba a pasar con los valores japoneses? Entonces, bueno, Yukio quedó totalmente sensible frente a eso, ¿no? Entonces, pues, esa es una de las causas de crear esta orden del escudo, ¿no? El 25 de noviembre de 1970, Mishima encabezó una sublevación que tomó por asalto un cuartel del ejército. O sea, intenta hacer un golpe de Estado fallido. Ante el fracaso rotundo de su plan, se suicidó mediante el ritual del seppuku, luego de un emotivo discurso. Bueno, la muerte también es como, claro, la forma de suicidarse, que es la de cortarse el vientre, ¿no? De esa manera, para que se salgan las tripas para afuera, es una de las muertes más dolorosas que existen, porque lleva tiempo, o sea, tarda tiempo el cuerpo en morir a causa de eso, porque básicamente te morís porque te salen los órganos hacia afuera hasta que dejan de funcionar, ¿no? Es significativo también, todo ese hecho es como significativo, y bueno, probablemente esté relacionado, ¿no? a esas ideas un poco extremas que tenía Mishima, ¿no? Tenemos un video también que les vamos a compartir, en donde Mishima habla un poco sobre lo que es para él el vivir y el morir, ¿no?
y habla un poco de la realidad en la que vivía y hablaba de lo poco significativa que se va volviendo de a poco la vida en la era moderna, en donde, bueno, la vida es Mm, más cómoda y hay menos mm, en el mundo globalizado, digamos, ¿no? ujú, ujú, sí, Eh, pero bueno, también es un poquito extremo igual el hecho de... sí, eh, obvio. sí, Sí, sí. Yo creo que él sí, justamente estaba presenciando ese fin, ¿no? De lo que de los claro, valores japoneses. Entonces, esta globalización, esta invasión, por así decirlo, de los de afuera, lo impactó demasiado. Entonces, bueno, trató desde sí, su visión poder rescatar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, nada, le llama mucho la atención y, o sea, su vida es una obra de arte, por así decir, sí, llama sí, mucho la sí, atención. No solamente es era un de gran carácter romántico, claro, él reniega de eso. un Él en la romántico biografía, extremo, él reniega de eso. Él dice, yo me fui de la escuela de los románticos, ¿no? Y estuve más interesado en el clasicismo, porque estaba más sí. orientado, por así decir, a los valores japoneses. Pero aún así, uno ve lo que le pasa con su vida, ¿no? Y es muy romántico, ¿no? Y el Es muy... suicidio de esa manera, ¿no? Es como todo un gran, parece como una gran película al final, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, 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 eh, sí, sí, es sí. increíble. Increíble. Lamentablemente dicen que el discurso igual que dio no lo escucharon, la mayoría no lo escuchaban, ¿no? Porque estaba como arriba de Mm, un balcón y había muchos ruidos y como que la gente medio que se burlaba incluso, ¿no? sí, sí, De su sí, figura. Bueno, sí. como todas las figuras extremas, ¿no? También un poco que generan Mm. en la gente esa, esa especie de como, no sé si de desconfianza, o que de creer fácilmente que se trata de un loco también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Sí, además también alguien distinto, te pensar, no sé, vos lo podés explicar mejor, ¿no? Pero lo distinto en Japón también llama la atención, ¿no? En donde vos tenés que ser sí, normal y seguir algo que llama la atención, tal vez no es bien visto, ¿no? Entonces, bueno, sí. No sé en eh, ese entonces ese tipo de posturas tan extremas como se tomarían, claro. pero, pero bueno, igual en algún punto Mishima fue un poco tuvo de visionario Ujú, ujú, porque bueno, la sociedad actual japonesa está un poco que carece de carácter, ¿no? ujú, ujú, Entonces, medio que fue un visionario en ese sentido, ¿no? ujú, Lo superficial que se ha vuelto después de la ujú, apertura al mundo, ¿no? Japón, cómo se han ujú, perdido, cómo se han banalizado también todas las cuestiones culturales japonesas, ¿no? Porque ujú, eh, hoy en día son un producto más. Incluso acá en Argentina hoy en día, de sí. hecho, está muy de moda todo lo japonés. Y, y muchas veces se termina vendiendo de esa manera bastante banal, ¿no? Como Ujú, se le pone ujú. una grulla y un sakura y no sé qué, y bueno, y Japón, claro. te venden cualquier cosa, sí. Sí, Eh, sí. o mismo también se ve mucho también las críticas a libros que salen, viste, no sé, el Ikigai, la forma Sí, el ah, pensamiento japonés de... hay un libro que sí, 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 hay un sí, es libro que se verdad. llama Ganbatte, la persistencia sobre el pensamiento y la persistencia japonesa, y es como, chicos, es una palabra, no hagan de todo Claro, un... O claro. sea, hay la Ah, visión occidental de Japón a veces se exagera mucho claro, las claro, cosas claro. con tal, igual me fui al carajo, ¿no? Pero con tal de No, 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 estar está bien, está se bien. comercializa eh, de forma banal, ¿no? Un poco todos los japoneses Ujú, porque está de moda, ujú, pero sí es ujú, verdad que se perdió bastante, ¿no? Igual de ujú. todos modos sí tienen algunas cosas bastante, algunas cosas medio de los samurai, por ejemplo, ¿no? La sociedad japonesa, por ejemplo, el hecho de servir de ser tan esclavos de las empresas, ¿no? En Mm, algún punto uno podría mm, hacer como una alegoría entre eso y la forma de vida de los samurai que mm. también entregaban su vida a su amo, digamos, ¿no? Claro, O claro. sí. Entonces tienen como un poco de eso también, ¿no? Como que hay algo Ujú. que quedó, pero solo quedó eso y capaz como una, justo no es un lado muy bueno. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, Pero es bueno, difícil, es muy difícil, sí, sí, sí. La colonización nos está limpiando un sí, montón de cosas. Pero bueno, bueno, una bomba todo esto, chicos. O sea, esto creo que ha sido, hablar de Mishima es hablar, muy delicado, ¿no? Y ha sido difícil. Esperemos que les guste, que les dé el contacto suficiente. Vale la pena aclarar, tal vez,
porque estuvimos hablando del autor, no tanto de la obra, ¿no? Pero vamos a dejar que ustedes se vayan descubriendo con la obra y viendo que cuando ustedes vayan leyendo, te inunda la cantidad de elementos culturales que tiene. Les vamos a compartir también, para el capítulo 1, hay un cuadro que armamos como para que ustedes vean de disparador, ¿no? Todos los elementos culturales que salen, ¿no? En el libro, y en el cual enlaces para que, por ejemplo, templo tal, pueden ir a la página oficial y ver dónde está ese templo. Artista tal, pueden ver la página, más información sobre ese artista, ¿no? Carlos Rubio se ha encargado también en las notas de la traducción a describir muy fielmente, ¿no? Varios elementos de la cultura japonesa, muy valiosos, ¿no? Agradecemos mucho esto en esta edición porque como que amplía mucho la percepción de las cosas, ¿no? ¿Qué más decir del libro? Eso, básicamente, ¿no? Creo que vamos a analizar mucho la cuestión de la belleza, la cuestión de la corrupción, la corrupción de la belleza, por así decirlo, ¿no? ¿Qué entendemos por belleza? ¿No? Y cómo cambia nuestra percepción también, no solamente la del personaje, también nuestra percepción, ¿no? Eso creo que va a ser muy interesante para analizar. No queremos decir más, porque si decimos más es como demasiado, ¿no? Dejamos en pantalla una lámina con un poco de información de Carlos Rubio, que es el traductor de la obra en esta edición que recomendamos. Y sí, creo que es una obra que mejor no spoilear tanto, ¿no? Y transitarla y disfrutarla sin saber demasiado qué va a pasar, porque tiene eso de que la escritura es muy hipnótica. La escritura ya en sí de Mishima es muy bella. Sí, es hermosa. Y nada, y como se trata un poco de eso, ¿no? Del desarrollo de este personaje, de sus obsesiones, ¿no? De sus consideraciones sobre la belleza, de cómo aparecen después, porque se trata también del crecimiento de un adolescente, básicamente, del desarrollo de la vida de este personaje, y de cómo ciertas ideas van entrando en su cabeza, cómo van rumiando, ¿no? Qué cosas va pensando al respecto, y a lo que esas cosas lo llevan a hacer, ¿no? Así que nada, más que eso... Al menos lo que yo hice mientras yo fui leyendo el libro fue de ir anotando ciertas impresiones, comentarios, no importa lo que ustedes vayan pensando, vayan escribiendo ciertas impresiones o lo que les pareció, lo que no, vayan rescatando. Una novela relativamente es mediana, no es tan larga, pero como al tener tantos elementos, a veces uno se puede perder un poco, ¿no? Entonces, mientras vayan marcando qué les parece, que no, todo eso va a ser valioso justamente para el punto de encuentro. Lo mismo que le decimos en todas las convocatorias, ¿no? Pero bueno, esto vale la pena siempre recordar, ¿no? Quiero volver, como para cerrar, a las fuentes, justamente como la estábamos hablando con Guido, nos remitimos a las fuentes de este biógrafo, de este profesor, que es John Nathan. John Nathan es traductor de Mishima, ¿sí? Norteamericano. Él no solamente ha traducido a Mishima, sino ha traducido a otros, ¿sí? Como Kensaburo Oe, como Abe y Natsume Soseki. Conoció a Mishima personalmente y también como traductor, o sea, mientras Mishima estaba vivo, él traducía sus obras, entonces tenía un contacto directo con él. Cuando Mishima murió, él se hizo cargo, por así decir, de la creación de la biografía. Le tomó 4 años crear la biografía, ¿no? Hizo un trabajo muy minucioso de entrevistas a los familiares, amigos, colegas, docentes de Mishima, ¿no? Como que tuvo que reconstruir justamente, ¿no? La vida. Y también tuvo acceso a documentación, ¿no? Y a cartas, ¿no? Privadas de Mishima. Hasta la fecha es la única biografía oficial, por así decir, con la aprobación de la familia de Mishima. Entonces, bueno, nos remitimos a eso y el pedacito y el resumen que nosotros les dimos de la biografía está basada en este libro. Lamentablemente está en inglés, ¿sí? No hemos encontrado versión en español, entonces nosotros, bueno, hicimos el esfuerzo de adaptarlo. No es una traducción muy puntillosa, sino que es una adaptación justamente al castellano. Y bueno, lo más importante, ya frente a toda esta bomba que les tiramos, esta bomba de información, vamos a juntar la tercera semana de septiembre. El punto de encuentro se mueve un poquito, hacemos una excepción, va a ser el martes 20 de septiembre a las 7 de la tarde. Nos encontramos de manera sincrónica para debatir este libro, este gran libro. Así que esperamos sus impresiones. Si no pueden participar, saben que va a estar disponible el formulario de impresiones. Como les decimos, está disponible esta primera aproximación, que es
estos elementos culturales del primer capítulo, ¿sí? Y también esta biografía resumida en español, por si están interesados, ¿no? Va a estar disponible en el apartado de la cuarta convocatoria en Midori. También hay un videíto de 20 minutos que resume un poco la biografía de Mishima, que está bueno, pero capaz es un poco más general, pero está lindo si alguien no tiene tanto tiempo. Con que vayan leyendo 2 capítulos por semana, si quieren estar holgados de tiempo, buenísimo, ¿sí? Son capítulos potentes, ¿no? Entonces, pero es como dijo Guido, se leen rápido, o sea, no hay dificultad en la lectura, entonces eso está buenísimo, ¿no? Y este punto de encuentro, que va a ser martes en vez de lunes, lo corremos ese día y cambiemos un poquito la hora para que todos puedan llegar un poco con más tiempo, porque vamos a tener más tiempo. Esta vez es la primera vez que vamos a poder hablar y debatir más libremente, ¿no? Como con mucho más tiempo, porque a lo mejor este debate puede que se ponga más, más interesante, ¿no? Más picante. Así que sí. No se olviden que somos parte de Midori. Midori es una escuela de idioma japonés, de clases de idioma japonés, así que si les interesan las clases, no duden en enviar su consulta a través de www.japones.ar. Ahí pueden encontrar también no solamente la sección contacto, sino que ahora también hay un icono de WhatsApp en donde pueden directamente enviar su mensaje desde ahí. Así que bueno, nos vemos en el debate. Nos vemos en el Yugo Pointo. Nos vemos en el Yugo Pointo en septiembre. Que disfruten de la obra, que la verdad que es muy hermosa. Matane. Matane.